Family, a prayer that we pray Querida familia, cuando rezamos juntos nuestra oración es poderosa. Por lo tanto, les pido que recen junto conmigo nuestra oración familiar de WTN. today we pray for atheists, Hoy oramos por los ateos y los O agnósticos. Holy Spirit, Spirit Oh of truth. Espíritu Santo, Espíritu de la verdad, te We adoramos. pray for those Te who pedimos por aquellos que no creen o que creen believe, equivocadamente. enlighten their minds with Ilumina sus mentes con tu luz inflame their y hearts enciende en sus corazones la llama de tu with the amor. gift of the faith, Concédeles el don de la fe a los ateos y los agnósticos. humble their pride, Humilla su soberbia e inspira a sus almas con tu gracia. burst through their blind, Penetra su ceguera con tu brillantez and use y EWTN usa a EWTN instrument of como salvation for instrumento de salvación para muchos. Amén. Behold the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood. Do this in memory of me. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. I confess to Almighty God Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. through my Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. May Almighty God have Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Let us pray. Oremos. O God, who have made all those Señor Dios, que hiciste de todos los renacidos en Cristo
vinieran a ser linaje escogido y sacerdocio real. Concédenos querer y poder cumplir lo que mandas, para que tu pueblo, llamado a la vida eterna, tenga unidos sus corazones en una misma fe y activo movido por el mismo amor. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. A reading from the book of the prophet Ezekiel. Lectura del profeta Ezequiel. Así dice el Señor Dios: voy a recoger a los israelitas de las naciones a las que marcharon. Voy a congregarlos de todas partes. Bring them back to their land. Los voy a repatriar. I will make them one nation. Los haré un solo pueblo en su país, In the mountains of Israel. en los montes de Israel, There shall be one y un solo rey reinará sobre todos ellos. Never again shall No volverán a ser dos naciones, and never again. ni volverán a desmembrarse en dos monarquías. No longer shall they defile. No volverán a profanarse con sus abominables idolatrías y con sus crímenes. I will deliver them Los libraré de los sitios donde pecaron. and cleanse them. Los purificaré. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. My servant David Mi siervo David será su rey, pastor único de todos ellos. Caminarán según mis mandatos, guardarán y cumplirán mis preceptos. Habitarán en la tierra que le di a mi siervo Jacob, en la que habitaron sus padres. they shall live on Allí vivirán para siempre ellos y sus hijos children's y children. sus nietos. My servant David Y mi siervo David será su príncipe para siempre. make with them a covenant. Haré con ellos alianza de paz, It shall be an everlasting. alianza eterna pactaré con ellos. And I will multiply them. Los estableceré, los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. They shall be my Con ellos moraré. thus Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. the Lord. Y sabrán las naciones que yo soy el Señor, When my sanctuary el que consagra a Israel, them forever. cuando esté entre ellos mi santuario para siempre. Verbum Domini. The Lord will guard us. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Hear the word of the Lord. Escuchen pueblos la palabra del Señor. Anúncienla en las islas remotas. He who scattered Israel El que dispersó a Israel lo reunirá, lo guardará as a shepherd. como pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. The Lord shall ransom, Porque el Señor redimió a Jacob, shall redeem him. lo rescató de una mano más fuerte. Shouting Vendrán con aclamaciones a la altura de Sión. shall come streams Afluirán hacia los bienes del Señor. grain, the wine and the oil, the sheep and the ox. Entonces todos se alegrarán. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Then the virgins shall make merry and dance. La doncella en la danza se alegrará. Gozarán los jóvenes y los viejos. I will console. Convertiré su tristeza en gozo. Los alegraré y aliviaré sus penas. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Cast away from you all the crime Quítense de encima sus delitos, dice el Señor, and make for yourself y estrenen un corazón nuevo a new spirit. y un espíritu nuevo.
Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Many of the Jews who En had aquel tiempo muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. some of them went to the Pero algunos acudieron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. chief priests and the Los Pharisees. sumos sacerdotes y los fariseos convocaron el Sanedrín y dijeron, ¿qué estamos haciendo? This man is performing Este hombre hace muchos milagros. Si lo dejamos seguir, todos creerán en él, y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación. But one of them, Uno de ellos, Caifás, who was high priest que era sumo sacerdote aquel año, les dijo, ustedes no entienden ni palabra, no comprenden que les conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera. Esto no lo dijo por propio impulso, sino que por ser sumo sacerdote aquel año, habló proféticamente anunciando que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. So from that day, Y aquel día decidieron darle muerte. so Jesus, Por eso Jesús ya no andaba públicamente con los judíos, sino que se retiró a la región vecina al desierto, a una ciudad llamada Efraín, and there he y remained. pasaba el tiempo con los discípulos. Now the Se Passover, acercaba la Pascua de los judíos, and y many muchos de aquella región subían a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús, and said to y estando en el templo se preguntaban, what do ¿qué you les think? parece? That he will not come? ¿No vendrá la fiesta? Verbum Domini. The readings for Mass today, Las lecturas de la misa de hoy lectionary matches up the first reading perfectly with the Gospel. es bonito cuando Liturgical calendar las lecturas del leccionario concuerdan con las del is a growing misal. sense of anticipation. Estas lecturas en este tiempo de Cuaresma comunican un sentido de anticipación a la observación de la Semana Santa y del Santo Triduo. De hecho, antes del Concilio Vaticano II, la quinta semana de Cuaresma era conocida como la Semana de Pasión y el quinto domingo era el Domingo de la Pasión. Reformed version of the liturgy En la versión reformada de la liturgia después del Vaticano II, mientras que la quinta semana de Cuaresma ya no es conocida como Domingo de la Pasión, la liturgia aún retiene esa anticipación de la pasión del Señor. preface for Mass En during el prefacio de la misa durante la quinta semana de Cuaresma, que es esa oración más larga que el sacerdote recita antes de la oración eucarística, is not taken from one of the no es tomada de uno de los prefacios de Cuaresma, sino del prefacio primero de la pasión del Señor. in the liturgy the hours En la liturgia de las horas que el clero está obligado a rezar todos los días, se nos permite durante la quinta semana de Cuaresma utilizar himnos especialmente designados para Semana Santa. so the church's anticipation De manera que la anticipación de la Iglesia de la Pasión del Señor se refleja en la liturgia, en las lecturas para esta semana. of the church Y al hacer esto, la Iglesia llama la atención de los fieles más de cerca sobre el acto más importante de nuestra redención y la salvación de todos los tiempos, la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. more specifically Más específicamente, el enfoque de las lecturas de hoy es sobre la profecía de Ezequiel que Dios ha de congregar a los hijos dispersos de Israel y hacerlos nuevamente una nación God's servant regida por el rey David, siervo de Dios. explains in the gospel El evangelista San Juan
explica en la lectura del Evangelio cómo Jesús es el cumple profecía de Ezequiel. Sabemos por nuestra lectura del Antiguo Testamento que el pueblo de Israel tenía un pasado algo pecaminoso, aunque Dios establece una alianza eterna con su pueblo y Él es completamente fiel a su alianza, el pueblo es consecuentemente infiel. Y para ser justos, Dios hubiese podido castigar severamente a su pueblo por no cumplir su parte de la alianza, e incluso Él les advierte sobre ello. Sin embargo, Él les muestra misericordia una y otra vez. Él no desea la muerte del pecador, pero am- para no- Dios permite que su pueblo sufra ciertas consecuencias por caer en la idolatría y por no cumplir sus mandamientos, pero no los destruye por completo, ya que recuerda la alianza eterna que hace con ellos a través de sus ancestros. Él es siempre fiel a sus alianzas. En la profecía de Ezequiel el día de hoy hay una alusión a dos reinos en relación al pueblo de Israel. Durante el reino del rey David, los dos reinos, Israel en el norte y Judá en el sur, estaban unidos bajo él, a pesar que no carecían tensiones entre ellos. No era una unión perfecta, pero sin embargo estaban unidos. Y esta unión continúa hasta el reino del hijo de David, Salomón, pero desafortunadamente no duraría. Salomón más adelante lleva al pueblo por el camino equivocado de la idolatría en lugar de la adoración verdadera. Y después de la muerte del rey Salomón, el reino del norte y el reino del sur se separan por completo y nunca más habrían de unirse otra vez. El reino del norte es gobernado por su propio rey y el reino del sur consiste de la tribu de Judá que permanece bajo el reino de los descendientes de David por la promesa que el Señor le hace al rey David cuando dijo a Salomón en el primer libro de Reyes, Salomón tendrá una tribu por mi siervo David y por Jerusalén, mi ciudad que he elegido de todas las tribus de Israel. Y esta división entre el reino del norte y del sur es pues un castigo por el pecado y se convierte en fuente constante de sufrimiento y división para los habitantes de ambos reinos. También debilita la fortaleza de ambos reinos y los deja más vulnerables a sus enemigos que los rodean. Los asirios y los babilonios más adelante conquistan ambos reinos y muchos de los israelitas quedan dispersos entre las naciones paganas. Ezequiel profetiza que el Señor ha de traer de regreso a estos exiliados israelitas a su propia tierra y a establecer un reino unido bajo David, el siervo del Señor. Así pues, cumpliendo su promesa a David de un reino eterno, de un reinado eterno en el segundo libro de Samuel. La pregunta que permanece es, ¿cómo va Dios a cumplir esa promesa tan increíble? Pues resulta ser que el Señor Dios cumple esa profecía de una manera que es maravillosa e inesperada. La lectura de hoy del Evangelio según San Juan ocurre en un momento en que nos acercamos a la cima del libro. La tensión entre Jesús y los sumos sacerdotes y fariseos ha llegado a su cenit y parece ser que los enemigos de Jesús están abrumados con un temor irracional. Tienen miedo que van a verse superados por los discípulos de Jesús y que
los romanos van a destruir el templo y la nación. Out El of sumo sacerdote Caifás he ofrece una profecía sin querer. instead of the people, so that Conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Caiaphas may have said this Caifás pudo haber dicho esto por razones injustas, quizás por razones egoístas. Sin embargo, describe de manera precisa the salvation of Israel. el destino de Jesús Evangelist John goes por el bien de la nación de Israel. El evangelista San Juan explica que Jesús habría de morir no solo por la nación de Israel, into one sino también para congregar y unir a los hijos dispersos de Dios. En este punto en la historia de Israel, muchos de los israelitas habían estado dispersos entre las naciones gentiles durante cientos de años. intermingled. Probablemente se hubieran entremezclado y se hubieran casado con los gentiles y ya no eran israelitas de pura sangre. Thus God fulfills his covenants Así pues, Dios cumple su alianza de manera extraordinaria y llena de gracia, henceforth extend que su promesa de restauración se extendería no solo a Israel, sino a todas las naciones. the sign of entrance into this one La señal de ingreso a esta nación unida ya no es circuncisión de la carne, sino el bautismo y la fe. first children of God are thus Los hijos dispersos de Dios así pues están congregados en la nueva Israel, la comunión de los santos, la iglesia, y son llevados bajo el reino del rey davídico eterno, over King David. quien no solamente es Señor sobre el rey David, sino que también desciende del rey David. Covenant is forever established La alianza es establecida para siempre, no a través del derramamiento de la sangre de animales, sino por la sangre del Cordero de Dios, Jesucristo. Jesús no solamente es rey, sino también sacerdote y profeta. contained by La iglesia ya no está limitada por las fronteras físicas, sino que se extiende a través del espacio y el tiempo. What is also remarkable about Jesus' Y lo que también es notable acerca del reino eterno de Jesús es que Él no viene a come as a tyrant. abrumar a los pueblos, no viene como tirano, sino más bien The gospel viene en paz. today with the Jews La lectura del Evangelio concluye hoy con los judíos que preguntan come to the feast. acerca de Jesús. This question sets ¿Qué pasará? ¿No irá a venir para la fiesta? as we Esta lectura de continuar mañana en la lectura del domingo de Ramos mañana, pues mañana escucharemos as a mighty en la misa que Jesús no vino como un rey guerrero conquer his enemies with sobre un poderoso corcel para vencer a sus enemigos con fuerza militar y con las armas, the humblest sino que más bien viene de la manera más imaginable posible, montado sobre un burro. down cloaks and palm branches before him, La shouting multitud que lo David, saluda con later shout hojas de palma cantando Hosana, Rey David, lo crucificaría más adelante, not unos días más tarde. Jesús military conquest. toma posesión de su autoridad no a través de la conquista militar ni la violencia, sino a través del servicio humilde al entregar su vida y derramar su sangre por su prometida la iglesia. Things that John makes abundant Una de las cosas que San Juan deja patentemente claro en su Evangelio es que es la voluntad de Dios para todos aquellos que pertenecen a Cristo que se congreguen en un solo pueblo. of sadness Y es una gran fuente de tristeza y escándalo ver tanta división y discordia entre los cristianos, en especial ya que Cristo derramó su sangre para que estemos unidos en una sola comunión de amor. Pope Francis addressed this issue last El Papa Francisco abordó este tema el año pasado en la catequesis sobre la unidad cristiana y enseñó acerca del papel de la oración y el amor en la obra de la unión cristiana. Él dijo que
Sabemos que somos incapaces de preservar la unidad siquiera entre nosotros mismos. El apóstol San Pablo también sintió un conflicto doloroso dentro de sí, queriendo el bien, pero estando inclinado hacia el mal. Así pues, él había comprendido la raíz de tantas divisiones que nos rodean entre los pueblos y las familias y la sociedad, entre las naciones e incluso entre los creyentes. Está dentro de nosotros. Por lo tanto, la solución a estas divisiones no es oponer a alguien porque la discordia genera más discordia. El remedio verdadero comienza pidiéndole a Dios paz, reconciliación y unidad. Esto es cierto, primero que nada, para los cristianos. La unidad puede lograrse solo como fruto de la oración. Y el Papa Francisco enseña luego que esa oración debe ir de la mano con la caridad. Él dice que debemos evaluarnos y preguntarnos si en los lugares en donde vivimos fomentamos el conflicto o luchamos por un aumento de la unidad con las herramientas que Dios nos ha dado, la oración y el amor. Más bien lo que alimenta el conflicto es los chismes, hablando siempre detrás de las espaldas de las personas. El chisme es la herramienta más eficaz que tiene el diablo para dividir a la comunidad cristiana, a las familias, a los amigos, siempre dividiendo. El Espíritu Santo siempre nos inspira a la unidad. Las raíces de la comunión son el amor a Cristo, que hace que superemos nuestros prejuicios para ver en los demás un hermano o una hermana a ser siempre amado. Como cristianos estamos llamados a imitar a Cristo, no ejerciendo nuestra autoridad excesivamente sobre los demás, ni causando discordia ni desunión, sino al negarnos a nosotros mismos, al morir hacia nosotros mismos y al entregarnos a los demás en el humilde servicio de la caridad. In the desert of Lent, we learn of our need. En el desierto de la Cuaresma aprendemos de nuestra necesidad de Dios y arrepentimiento. Por lo tanto, acudamos al Padre con corazones humildes y arrepentidos. Por nuestro Papa y todos los líderes cristianos que inspiren a los demás con sus vidas, roguemos al Señor. Que los líderes civiles crean la verdad en sus corazones y permanezcan devotos a la justicia verdadera. Roguemos al Señor. Por la fortaleza para recibir a Cristo cuando venga a nosotros en el forastero, el enfermo, el prisionero y el no nacido, roguemos al Señor. Por sanación de cuerpo, corazón y alma, a todos los que sufren de la perenne cruz de la enfermedad. Y por la fortaleza para aquellos que cuidan de los enfermos, roguemos al Señor. Por los amigos, benefactores y familiares que hayan fallecido, que encuentren paz en la presencia de Dios, roguemos al Señor. We continue to pray for peace Continuamos orando por la paz en Ucrania, por el fin del conflicto allá. Rogamos por todos los refugiados ucranianos que buscan un lugar donde vivir, un lugar de refugio, que las naciones que los rodean los reciban con los brazos abiertos. Roguemos al Señor. God our Father, Jesus fasted Dios Padre, Jesús ayunó 40 días en el desierto y ahí eligió obediencia y amor
hacia ti por encima de toda tentación. A través de nuestra penitencia de Cuaresma, líbranos de preocupación por nosotros mismos para que estemos libres para cumplir la labor de caridad con sinceridad de corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Blessed are you, Lord. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Blessed are you, Lord God. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Pray, brothers and sisters, that my sacrifice Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. may the gifts we offer Que from te sean aceptables, Señor, la ofrenda de nuestro ayuno, para que purificados nos haga dignos de tu gracia y nos lleve a participar de los bienes prometidos. for eternity. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. The Lord be with you. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lift up your Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Let us give thanks. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. It is truly En right. verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Lord, Holy Father, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque mediante la pasión salvadora de tu Hijo, the whole world el mundo entero ha comprendido la manera como debía alabar a tu majestad, since by the ya que en la fuerza inefable de la cruz your judgment se manifestó el juicio del mundo the authority y el poder crucified. del crucificado. And so, Lord, with Por eso, Señor, también nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo: Sanctus Dominus Deus Sabaoth, Lenis ut celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit
nomine Domini, Hosanna in excelsis. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. By sending down your Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, At the time he was betrayed, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, giving thanks, broke it, and gave it to dándote his gracias lo partió disciples, saying, y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen and y eat, coman todos de él, this is my body. porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. In a similar way, when supper Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz once more giving y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, take this, tome all of you, and y beban todos de él, this is the porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. do this, and Hagan esto en conmemoración mía. Mysterium Fidei. Salvator mundi, salva nos, qui per crucem et resurrectionem tuam liberasti nos. Therefore, as we celebrate Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Stephen y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar sus alabanzas. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Preceptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, autemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,
et limite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Libera nos quesumus, Domine, ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, Europe misericordiae Tui adiuti, et a peccatos simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum Salvatoris nostri Iesu Christi. Domine Iesu Christe, quid existi apostolis Tuis, pacem elenqua vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae Tuae, eamque secundum voluntatem Tuam pacificare quod donare dineris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cenam agni vocati sunt. Domine non indinius, quod intres subjectum meum, sed tantum dicer, et sanabitur anima mea. Christ was handed over to gather into one the scattered children of God. Cristo fue entregado a la muerte para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. Para todos aquellos que no pueden recibir a Jesús en el Santísimo Sacramento, les ofrecemos la siguiente oración. Padre eterno, yo te ofrezco mi intelecto para que yo pueda aprender a conocerte a ti solamente. Dulcísimo Jesús, yo te ofrezco mi memoria, la cual sirva para recordarte a ti solamente. Espíritu Santo, Espíritu de caridad, yo te ofrezco mi voluntad a la cual tú puedas darle fuego y calor con tu divino amor. Adorna mi alma con tus 7 dones y permíteme ser tu templo. Lléname con tu gracia y prepara mi corazón para que te reciba espiritualmente.
Jesús, mi Dios, si soy incapaz de recibirte sacramentalmente, recíbeme en tu corazón y úneme a él en tal forma que nada pueda apartarme ni siquiera por un solo momento de ti. Sumerge mi miseria y mi insignificancia en el abismo de tu merced, que yo, convertido a ti, pueda de aquí en adelante vivir solamente para ti, por ti y en ti. Ven, por lo tanto, que eres mi única alegría, a tomar posesión de este corazón, el cual te pertenece y no puede vivir ni un solo momento sin ti. Amén. Ecce enim propter
Let us pray. Oremos. We entreat your mercy. Señor, suplicamos a tu majestad que así como nos nutres con el sagrado alimento del cuerpo y de la sangre de tu Hijo, nos haga participar de la naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. The Lord be with you. El Señor esté con Bow ustedes. down for the blessing. Inclinen la cabeza para la bendición. Have mercy, Lord. Ten misericordia, Señor, de tu iglesia suplicante y mira compasivo a quienes se inclinan de corazón ante ti, para que no permitas que los que redimiste con la muerte de tu unigénito queden expuestos al pecado, ni consientas que los opriman las adversidades. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Ite missa est.
Prayer for vocations. God our Father, who wills that all men be saved and come to the knowledge of your truth, we beg you to send laborers into your harvest and grant them grace to speak your word with all boldness, so that your word may spread and be glorified, and all nations may know you, the only God, and him whom you have sent, Jesus Christ, your Son, our Lord. Amen. Our Lady, Queen of the Americas, Mary, Mother of the Franciscan missionaries of the Eternal Word, pray for us.